Antes de comenzar con el video, por favor mire esto. Lo que acaba de ver son las plataformas en las que ya tenemos instalado un mausoleo, y pronto le diremos cuál es la tercera. Estén atentos. ¿Qué me diría usted si le digo que existen profesiones, empleos, en los que uno, porque así es el trabajo, o porque simplemente se da la plática, la gente busca desahogarse de todo lo que le pesa, y así es como, sin conocer a la persona, puedes llegar a saber de todo su día a día, de sus problemas más personales, más oscuros, a veces sin decirle ni una sola palabra. Podemos mencionar algunos ejemplos, el más claro y dedicado a eso, la psicología, carrera de un servidor. Médicos, psiquiatras, pero también, por ejemplo, ocurren con los conductores de taxis de aplicación, estilistas, cantineros o baristas. Y estos dos últimos ejemplos es con lo que comenzamos esta noche. ¿Quieres saber a qué me refiero? ¿Qué tiene que ver con el tema del canal con esto que le acabo de mencionar? Pues déjeme aprovechar que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos a Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Y desde ahí nos cuentan esto. Desde hace ya creo que unos 18 años, trabajo en una cantina, o bar, como lo llame cada quien, algo conocida aquí en Santa Fe. Mi función desde siempre ha sido trabajar en el bar, preparando bebidas, sirviendo tragos. No me quejo, de verdad pagan muy bien. Es un lugar, vamos a decirle, exclusivo, solamente en algunos aspectos. En un momento les explico. Los trabajadores de aquí, incluyéndome, somos muy leales al dueño y a su local. Y esta lealtad, de verdad, es hacia ambos lados. A mí me recomendó un primo hace mucho, y bueno, me gané su confianza con los años y aquí estamos. La razón por la que me mantengo anónimo es por todo lo que les voy a contar. Principalmente porque en algunas noches especiales al mes, a cierta hora cerramos la cantina para el público habitual, vamos a decirlo así, siendo esta la señal de que aquí se abren las apuestas, ya que al igual que en muchas otras, aquí vienen hombres únicamente con la finalidad de jugar una partida de cualquier tipo de juego, desde póker, cubilete, dominó, prácticamente todos los relacionados a las cartas o fichas. Normalmente las jugadas no son baratas. Empiezan desde, por ejemplo, unos 1,000 pesos mexicanos, lo mínimo. Pero sí me ha tocado ver perder hasta 60,000 pesos en una sola mano. Ni siquiera en un juego completo, me acuerdo mucho de esa gente. Es por eso que no todos pueden ingresar a estas noches especiales. Generalmente solo si demuestras que tienes el dinero para pagar lo que llegues a deber o por recomendación de alguien adentro. Historias que hayamos visto aquí hay muchas, pero más relacionadas a la gente que hace cosas malas, no legales, las cuales son igual de interesantes, aunque esta noche no vengo a contarles sobre eso, sino a una que en parte viví yo. Me di cuenta, de todo te enteras sirviendo aquí, y lo demás me lo contaron quienes vivieron esto todavía más de cerca. Y creo que encaja muy bien con su contenido, Alan. Lo que quiero contarles y que me hace de verdad dudar de muchas cosas es sobre un hombre que se quedó al interior del bar cuando cerraron las puertas para estas noches. Vaya, desde antes había decidido a quedarse a estas noches especiales, algo que es común solamente si compruebas que puedes pagar para jugar. Tienes que hablar primero con el portero a la salida, luego él los hace esperar, llama al gerente y hablan de eso. Y es que tampoco nadie se puede quedar solo a ver. Solo los guardaespaldas, si es que tienen quienes juegan.
aunque ellos suelen quedarse a conversar en la barra, mientras sus jefes despilfarran su dinero. Este hombre, aquella noche del 2010, me acuerdo muy bien, encima porque venían a ver en las tardes y noches que no fueran las de las apuestas, los partidos finales de la Liga de Campeones de la UEFA. Cada trago que pedía este señor, un hombre, no sé, de a lo mejor 50 años, bien vestido, un poco canoso y alto, era de los más caros que teníamos en el bar. Había venido ya un par de ocasiones cuando se hacían estas noches. Entonces ya lo conocíamos, solo de vista, porque no platicábamos mucho con él, lo más que interactuaba era para lo que ofrecíamos y listo. Un hombre de una voz muy profunda, que nunca se me olvidó. Este señor me acuerdo que siempre pagaba cada que recibía su trago mientras jugaba, cosa que no es necesaria ya que todos pagan ya cuando se van, por lo que todos creímos que a lo mejor solo lo hacía para dejar en claro cuánto dinero tenía. Un tipo de presión o tal vez queriendo impactar a quienes jugaban con él, como presumiendo. Me acuerdo que empezó apostando poco en el cubilete, y no le fue tan mal, digamos que solamente regular. Pero cuando se fue al póker, las cosas se pusieron más tensas ahí, debido a que la cantidad de dinero que apostaba era una exageración, más en comparación al primer juego. Y bueno, creo que sus razones tenía, ya que ganaba 3 de 5 juegos, llegando al grado de que todos ahí en el bar querían jugar contra él porque había mucho dinero. Les digo, todo lo veíamos y escuchábamos. Muchos clientes, incluido él, pedían que la música estuviera de lo más bajo. Era frecuente que fuera así, al menos en esas noches. Sin embargo, algo que también es habitual, desafortunadamente, son la gente que no sabe perder, quienes a veces nos hacen problema ahí. Aunque la regla muy clara del bar es que cualquier pleito no se puede resolver al interior ni a 200 metros a la redonda. De lo contrario, los vetamos para siempre, por poner en riesgo la operación. Regla que sí, todos han respetado. Aunque eso no necesariamente indica que no hagan problemas de vez en cuando. Así fue como, conforme avanzaba esa noche, y este hombre dejaba sin dinero a la gente que jugaba con él. Yo, que trabajaba muy cerca de los guardaespaldas esa noche, que estaban en la barra tomando, ya comenzaban a hablar de que sus patrones le querían tender una emboscada más noche, cuando se fueran de ahí. Pero a nosotros siempre nos han recomendado que no nos metamos en eso, que siempre y que sea fuera del bar que los dejemos, que no nos metamos en problemas porque por defender a uno te echas encima al otro y estas personas no son del todo razonables en muchas cosas. Y ahí estaba, sirviendo tragos, escuchando que querían aprovechar que nunca llevaba guardaespaldas. Iba solo y nadie lo conocía. Bueno, solo en los juegos. Pensé que solo yo había escuchado eso, por eso no lo había comentado. Esperaría a que cerráramos. Pero luego mis compañeros me comentaban en voz baja, cuando nos movíamos lejos de esas personas, que iban a ir por ese hombre cuando salieran. Ya habían escuchado también. Y todo esto porque, pues, ellos decían que no era justo que perdieran contra él tanto dinero, que seguro hacía trampa o algo, o que querían simplemente quedarse con todo el dinero que seguro traía. No sé si eso llegó hasta oídos de ese hombre, ya que si bien nunca se portó grosero o más arrogante, sí lo veía siempre muy confiado. Pasó la noche, terminó el horario de las apuestas y este señor se despidió de todos, muy cordial, diciéndoles que las apuestas nunca deberían ir más allá a algo personal. Me acuerdo muy bien cómo les decía esto levantándose de la mesa y que si llegaban a hacerlo, que lo hicieran con todo. Cuando este señor dejó el bar, todos se pusieron a platicar, nosotros a recoger algunas cosas y cuando desalojaron el local, salieron rápido arrancando sus vehículos gritando cosas que alcanzábamos a escuchar muy bien. Que fueran por no sé dónde, que lo siguieran hasta quién sabe dónde y bueno, ni modo, no podíamos hacer nada, no era nuestro problema.
Nosotros nos enfocamos en limpiar el bar y cerrar en un rato. Cuando pasa quizás una hora, de la nada entra al bar, casi golpeando la puerta, uno de los guardaespaldas de los hombres que estaban jugando. Llega asustado, muy alterado, nervioso, contándonos que habían salido 3 camionetas en las que solo los guardaespaldas sí se fueron a emboscar a ese hombre. Eran de los hombres de las apuestas, con la orden de los patrones de quitarle todo lo que pudieran y, si era necesario, pues ya lo saben, quitarle la vida también. Y aquí es cuando supimos también que, bueno, no fue tampoco una gran sorpresa para nosotros en la cantina, que estos guardaespaldas también eran de esos hombres a quienes les pagas y le quitan la vida a alguien más. Lo siguieron hasta llegar a un punto en el que no había nadie. En la autopista, aquí quedan cerca muchas, sin nada de gente. Lo extraño es que decía este señor, el que había llegado al bar asustado, que parecía como si el hombre no fuera huyendo de ellos, sino que él los estaba llevando hasta allá, que creían que quizás vivía por ahí, a una parte de la interestatal, pero de las más solitarias de por aquí. E imagínense, ya muy de noche. De la nada dice este hombre que tuvieron que seguirlo tan rápido, porque el otro hombre iba acelerando a más no poder. E igual ellos hicieron lo mismo, pero no lo alcanzaron. Le perdieron el rastro por unos minutos, de manera que bajaron la velocidad para ver si se había desviado a un costado para esconderse en la maleza o cualquier cosa por ahí. Aunque más adelante encontraron la camioneta del hombre, estacionada a un costado, pero sin esconderla. Estaba ahí con las intermitentes puestas y las puertas abiertas. Quienes lo iban siguiendo se bajaron armados, esperando lo peor. Pero al llegar al coche, se dieron cuenta de que no había nadie. Solo había mucho dinero tirado en el interior. Pensaron que lo había dejado así para que él pudiera escapar mientras ellos recogían el dinero. Por eso le dijeron a los otros que iban con ellos, que vigilaran, que estuvieran al pendiente mientras ellos saqueaban todo, y luego ya se lo repartían. Fueron por unas bolsas y comenzaban a meter el dinero cuando de pronto nos decía este señor que se encendieron las luces de un coche negro, el cual estaba estacionado al otro lado de la autopista. Estaba escondido, no lo habían visto. Y que así como encendió las luces, pisó a fondo el acelerador y terminó impactándolo de frente contra la camioneta estacionada, quitándole la vida a 2 de los guardaespaldas que estaban con el dinero. Créanme que mientras nos contaba esto, yo no le creería, si no fuera por la expresión que tenía en su rostro, este hombre alto, fuerte, fornido que estaba casi llorando contándonos esto. Lo teníamos sentado tomando un trago para ver si se le pasaba, mientras nos seguía contando que inmediatamente él y el otro guardaespaldas que estaban vigilando se bajaron al ver todo esto, apuntando, esperando a ver si alguien bajaba del otro vehículo. Y así fue. En efecto, era ese hombre, el de las apuestas, quien no tenía ni un solo rasguño. Nos decía, a pesar de que ambos automóviles habían quedado deshechos. El otro guardaespaldas abrió fuego rápido, acabándose el cartucho completo, solo para que los dos vieran claramente de que ni una de las balas le había hecho daño, a pesar de no haber fallado, porque este señor solo estaba de pie al lado del auto, viéndolos. De verdad que me costaba creerle, pero nos decía encima que luego de esto, el hombre solo se le quedó viendo al que había disparado y le sonrió. Solo vio que el otro guardaespaldas se desplomó en el suelo y ya no se levantó. Ahí fue cuando el hombre que había llegado al bar nervioso nos contó que le suplicó a eso que él decía ahora era el diablo. Sino ¿qué otra explicación tenía? No tenía sentido lo que había pasado y que este señor le respondió que lo iba a dejar con vida, no porque se lo mereciera, sino para que viniera a contar lo que había pasado, en especial a sus patrones,
para que no anduvieran jugando si no aceptaban perder de vez en cuando, y que si no venía a contarle todo esto a alguien, se iba a enterar e iba a ir por él. Así tal cual fueron sus palabras, y a este punto el hombre ya estaba temblando todavía más. Aparte de lo que nos contó, el cómo lo hizo y cómo llegó. ¿Saben por qué le creímos esa noche? Porque su patrón le llamó, gritándole, lo escuchamos todos, preguntándole que qué había pasado, si los había traicionado y había hecho ese desastre allá en la autopista, que los demás ya habían visto lo que pasó y que iban a ir por él y luego hablaban de eso, pero muy enojado. Y si hubiera sido ese el caso, este hombre hubiera llegado con todo el dinero o simplemente no hubiera regresado a contarnos. No supimos qué pasó después de eso. Llegó su patrón antes que los demás por él y se fueron de ahí. Nunca los volvimos a ver. Por más increíble que suene, en serio, a mí me costaba creer esto que nos había contado el guardaespaldas. Pero si hubieran visto lo que vimos, escuchado el cómo lo escuchamos, también lo hubieran creído. Y encima aquel hombre, el apostador, nunca regresó al bar. ¿Qué diría usted que pasó esa noche? Tal cual lo que escuchamos. ¿Qué era eso, el de allá abajo? Cuéntenos y, por favor, este domingo acompáñenos también. Tendremos un relato desclasificado del canal, uno que guardamos por mucho tiempo, de los más extraños, aterradores y, sobre todo, de esos que nos dejan pensando sobre lo increíble que pueden llegar a ser algunos eventos. No se lo pierdan. Mientras nos vamos a Uruapan, Michoacán, México, Samael Urrutia nos cuenta esto. Durante mi infancia, a mi padre le tocó viajar mucho por cuestiones de trabajo. No eran distancias tan largas, pero al menos 2 fines de semana al mes se encontraba en una ciudad vecina. Duró al menos un par de años con ese puesto, hasta que finalmente lo ascendieron y ya no tuvo que viajar más. Sin embargo, algo que extraño es que cuando yo estaba de vacaciones, mis padres se ponían de acuerdo para que mi madre y yo lo alcanzáramos en alguno de sus viajes y pasar unos días juntos. A su empresa jamás se le hizo una molestia. Al contrario, le parecía una motivación de que de vez en cuando lo acompañáramos. Eran muy buenos con él en ese aspecto. Entonces, la mayoría de mi relato viene de primera mano de la voz de mi madre. Yo tengo vagos recuerdos sobre lo que les voy a contar, pero hace poco que recordamos viejos tiempos, salió esta anécdota y por eso se las comparto apenas. Llegamos al hotel después de un paseo por la ciudad. Fuimos al centro de Morelia. Eran más o menos las 12 de la noche, cuando mi mamá y yo subimos a la habitación, mientras que mi padre se quedó afuera fumándose un cigarro. Ahora, yo solo recuerdo que mi madre hablaba por teléfono de manera desesperada con uno de los encargados del hotel y luego me mandó a dormir. Sirvió mucho que yo estuviera cansado. Es por eso que es lo único de lo que me acuerdo. Y ahora sí, lo que les voy a contar, lo sé porque mi madre me lo contó. Primero que nada, me gustaría contextualizar que nos encontrábamos en la zona hotelera, en el centro de la ciudad, por lo que teníamos otro hotel frente al nuestro, y una de las ventanas más grandes daba hacia la calle, teniendo una vista frontal hacia el otro hotel. Separados apenas por una calle, no eran tan anchas. En cuanto llegamos de pasear, yo fui al baño, y mi madre aprovechó para pedirme que me pusiera mi pijama y me lavara los dientes. Ella estaba encendiendo las luces, sacando su ropa para dormir, pero cuando se puso de pie para cerrar las cortinas de la ventana que les hablé, pudo ver una habitación que se encontraba solo un piso por encima del nuestro, pero en el otro hotel. Ahí ya habían puesto las cortinas, por lo que solamente veía la silueta de una persona al interior, ya que la luz estaba encendida. Cuando estaba justamente cerrándolas,
vio cómo aquella persona, la de la silueta, colocó una cuerda amarrada al techo, se subió a algún mueble y se arrancó la vida. Ella ahogó un grito para que yo no me asustara, y fue ahí cuando llamó a la recepción. Yo iba saliendo del baño cuando la vi tan desesperada al teléfono. Me mandó a la habitación donde dormiríamos y en cuanto obedecí les dio las indicaciones del cuarto donde había visto aquel suceso. Ellos le dijeron que mandarían a un trabajador a nuestra habitación para cerciorarse de eso y otro hacia el hotel vecino para comentarles lo que había pasado. Esa noche mi padre dice que de hecho vio a un par de trabajadores ingresar corriendo al edificio de enfrente mientras él terminaba su cigarro. Él aún no sabía nada de esto. En fin, mi madre no podía dejar de ver aquella escena. Decía que le impactaba tanto el ver a esa silueta de un hombre balanceándose de un lado para otro. De pronto vio cómo las luces de esa habitación se apagaron de un momento a otro, pero inmediatamente se volvieron a encender, solo que aquella silueta ya no estaba. En vez de eso, veía a más personas, de un lado para otro, más siluetas, vaya, las cuales entendió que eran los empleados de ese hotel, los que fueron a inspeccionar el lugar. En eso llegó un trabajador de nuestro hotel, con mi madre. Ella nuevamente le explicó lo que vio, guardándose esta última parte, ya que pensó que la cosa estaba controlada. A su vez, él solamente le dijo que se relajara, que ya estaba todo bajo control. Y es que eran hoteles de apenas 4 pisos, se veía todo muy fácilmente, y como les dije, estaban muy cerca. Mi madre me contó que casi toda la noche duraron hablando de eso, solo ellos dos, sobre todo porque ella tenía la sospecha de que algo no andaba bien, más que nada sobre lo último que vio. Y es que decía que ante sus ojos parecía como si la silueta se hubiera desvanecido en cuanto los empleados ingresaron al cuarto. Al día siguiente y durante el almuerzo, le preguntó a uno de los chicos que trabajaba ahí sobre qué había sido del asunto de la noche anterior en el otro hotel. Este muchacho le confesó no haber escuchado sobre ese tema. A mi madre le hizo sentido porque, pues bueno, ya era otro turno, no era el mismo chico de anoche y así lo dejó. Mi papá no fue la última vez que se quedó en ese hotel, pero sí la última en que consiguió una habitación con esa vista. Y es que meses después le contó a mi mamá que durante una cena en esa ciudad se pusieron a contar las típicas historias de fantasmas. Y uno de sus compañeros de esa localidad les habló de, como le decían ahí según él, el ahorcado de la 32. Una historia que le decían a mi padre era sobre un hombre por los años 70 que a principios de la construcción de ese hotel se arrancó la vida precisamente en la habitación 32, con vista hacia el hotel donde estaban esa noche. De ahí solo dicen que a veces lo ven colgado, ya sea si pasaban por ahí a obscuras, a través de las cortinas, tal cual como mi mamá, pero que seguían rentando ese cuarto, solo a quienes veían que no eran de Morelia y que no supieran de eso. Claro que no puedo mencionar cuál es específicamente, sigue operando a día de hoy. A lo mejor y mucha gente ya habrá escuchado de eso, pero al menos esa noche nadie de mi familia sabía, y a mi mamá le tocó verlo balanceándose de un lado a otro. Hay ocasiones en que cuando las personas dejan este mundo, en medio de situaciones tan apresuradas, cargadas emocionalmente, por accidentes o el punto es que sea algo trágico, o que la tragedia los lleve a eso, es como quedan vagando por aquí, al menos muchas creencias dicen eso, a veces repitiendo un ciclo y otras, sin siquiera saber que ya no están aquí. O díganos usted qué ha escuchado de esto. No olvide seguirnos en nuestra página de Facebook, que ahí ya estamos subiendo videos también.
Los enlaces, por supuesto, en el primer comentario. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.